Se ha cumplido un año desde que la furia del agua en forma de dana golpeó con brutalidad a la Comunidad de Valencia, dejando un rastro imborrable de dolor. Hoy no solo lamentamos las pérdidas irreemplazables y el sufrimiento inconsolable de tantas familias, también elevamos la mirada hacia un concepto fundamental para nuestra convivencia: la ejemplaridad pública. Un año después hay rabia entre los valencianos, no solo por las pérdidas, el lodo y la destrucción, sino también por la ausencia de respuestas y responsabilidades. Buenas noches. Es el más terrible, pero es frecuente asistir a asuntos públicos en los que el paso del tiempo y el enredo parecen estrategias para confundir y volvernos indolentes. ¿Cómo puede estar Ábalos sentado en el Congreso como representante público? ¿Cómo puede Sánchez echarse de socio a quien decía, al pedir el voto, deplorar o que haría detener? ¿Cómo aún no sabemos por qué y quién fue el causante del apagón? ¿Cómo nadie ha asumido responsabilidades por la dana? Hay quien dice que resistir es bueno para la estabilidad del país, pero la verdadera estabilidad la da la fortaleza de las instituciones democráticas, sostenidas sobre pilares de confianza y responsabilidad, que exigen que la ética supere a la ley en la conducta de sus líderes y que la asunción de responsabilidades y el relevo no son signos de debilidad, sino de madurez y de respeto al ciudadano. Bienvenidos. Muy buenas noches, es un placer estar de nuevo con todos ustedes y con quien nos acompaña esta noche, Javier Adán, compañero periodista, bienvenido, buenas noches. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Pepe Ruiz, graduado social, bueno, yo siempre lo digo, sobre todo amigo, aunque también medalla de oro de los graduados. De nuestro colegio. De Sí, nuestro colegio. sí, bueno, son tantos años como encantado de estar aquí. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Es un placer contar contigo. Y Muchas Pablo gracias. Blesa, nuestro decano de Comunicación, de Ciencias Sociales y Comunicación. Bienvenido. Buenas noches, Pablo. Antonio, muchas gracias. Siempre que me invitas es un placer y hoy estar con Pepe y con Javier pues es un honor. Muchísimas gracias. Javier, yo no sé, igual es que cada vez estoy más sensible o más frustrado por ver un asunto. Cuando intentamos ver qué ha pasado, quién es el responsable, qué puede ocurrir, sale otro. No sé si porque sale, por generación espontánea, o porque hay gente interesada en sacar otro para que no se hable más de ese. Y luego aparece otro, y luego aparece otro. Y dices, pero si esto no es edificante para la sociedad. Y luego, hay algo que me indigna mucho, hay voces, hay quien agita la voz diciendo que hay que ir, como decía a destruir a la... Bueno, criticando a los populismos, pero precisamente este tipo de actuaciones, de no ser sosegado y tomar decisiones, y no ser edificante y no tener unos comportamientos éticos, lo que hace es que aviva, la gente se va hacia esos populismos. Y no hay que criticar a quien los lidera, sino a quien los promueve, y muchas veces son precisamente estas personas, ¿no? Algo de responsabilidad tienen. Pero fíjate tú en la apertura hablabas de lo que yo definiría como alta política, vinculado además a la ética, ¿no? Eso es. Y es lo que cada vez pues vemos que parece como que funcionase poco, que es más la confrontación, el buscar el chascarrillo, incluso el bulo, para conseguir un rédito político que no sé muy bien hacia dónde conduce, porque claro, eso mezclado con que la vorágine de las noticias es aquello de que, bueno, tengo esta responsabilidad, no te preocupes, da de los 2 días que aparecerá otro tema que lo quitará. Hombre, en el caso de la dana no ha sido así. En el caso de la dana hay muchas culpas, hay muchas responsabilidades por dilucidar, ¿no? Desde un principio, un origen en el que sabemos que si hubiese habido obras suficientes no hubiese ocurrido esto, muchísimo menos. Nadie va a calmar una dana con 700 litros por metros cuadrados, ¿no? Pero que sí que se pueden hacer obras previas para evitarlo. Y luego está la responsabilidad del político en el instante en el que al ciudadano le tiene que avisar y demás, ¿no? En el que dices, hombre, todos sabemos que si a cualquier ciudadano le hubiesen dicho, ojo,
que el agua va como un tsunami, como hemos visto en muchas imágenes. Pues tú no te metes a sacar tu coche, porque no piensas que el agüita que viene por la calle, que parece que no es nada, porque ni siquiera está lloviendo en tu barrio, y resulta que en cosa de minutos ha llegado por encima de los 2 metros y te has ahogado. Tú, tu mujer y tu hija, como en algunos de los casos que vimos. Pero todo esto tenía una responsabilidad previa, ¿no? Y tiene una responsabilidad posteriori. No vemos esas circunstancias de ética y política que se junten, y yo creo que es algo a reclamar. Por otro, las estrategias de confrontación, pues las estamos viendo no solamente todos los días en España, sino las vemos cada vez más generalizadas en la política internacional, y asusta. Pablo, tú en alguna ocasión has comentado, precisamente estudiando el mundo de la comunicación, que esa estrategia de enfangar, ¿no? Que bueno, que se estudia, que es una estrategia. En Estados Unidos había un gran teórico que era Karl Rove, que fue el asesor y, digamos, mano oscura detrás del ascenso de George Bush, de la familia Bush, pero el segundo Bush en particular. Y él creo que hay la noción de llenar la piscina de basura, o de otra palabra aún más fea. Y esa es la misma ciencia que utiliza también Donald Trump, que es básicamente nunca aceptar la derrota, nunca reconocer una derrota, aunque sea manifiesta, aunque sea numérica, aunque sea electoral, nunca aceptar una crítica, y ante una crítica responder con otra mayor o elevando todavía el tono. Cuando hablamos de la Dana, que es una circunstancia especialmente trágica, pues yo creo que podemos analizar 3 cosas. Lo irreparable, en la pérdida de vida humana. La pérdida de 236 personas, creo que son 237, es irreparable, eso es irreparable. Luego está el daño material. Respecto al daño material, yo quiero recordar que, digamos que de un plumazo, la Dana borró el 25% del PIB de Valencia, que es decir, 17.000 millones de daños. Hasta ahora, el Estado español, que sorprendentemente fue trágicamente lento, hablo del Estado incluyendo a la comunidad autónoma en sí, su responsabilidad y la del propio Estado, y ahora sin hacer disquisiciones quién lo hizo peor, si la comunidad autónoma y el señor Mazón, con nombre y apellidos, o si fue el gobierno central. Pero sí que es cierto que las infraestructuras casi nunca están hechas para circunstancias tan críticas, tan graves y tan, digamos, hasta ahora ocasionales como la que se vivió en Valencia. O sea, lo que ocurrió con la Dana es como una especie de 6 o 7 super lluvias concentradas y atrapadas en un espacio muy reducido geográfico. Entonces, es verdad, las infraestructuras nunca están preparadas para lo excepcional. 17.000 millones, el 25% del PIB. ¿Qué se ha hecho? Pues el Estado ha invertido cerca de 9.000 millones y podemos decir que de todos esos negocios que fueron barridos por el agua, el 80% están ahora mismo en actividad. Pero todavía es sorprendente que en muchos de esos pueblos dañados aún no ha llegado una pala. Y la lentitud con la que a una semana tras la Dana no se había visto a un agente del Estado por allí, a un bombero, a un guardia civil en muchos pueblos. Y en aquel momento, Antonio, lo comparábamos con el comentario de un bombero español, un bombero valenciano, que padeció la Dana y que había estado operando en Turquía en la circunstancia de un terremoto. Y decía, en el terremoto, una vez que se acabó la esperanza de vida, pasaron 48 horas, 72 horas, había colas de bulldozers para entrar, y aquí me sorprendía que no se veía ni un camión de bomberos. Entonces, ¿qué pasó? Porque más que el problema de la infraestructura, que por supuesto que también, la inversión en la infraestructura, el capital humano y los servicios de emergencia. ¿Cómo es que aquí en España fue tan horrendamente lento y catastróficamente pausado? Y se vieron esos ciudadanos en esos pueblos de Valencia sin saber a quién recurrir, sin saber qué hacer. Entonces, claro, sabemos claramente que hay un responsable político, pero ese responsable político, me refiero a Mazón, creo que generalmente, y en su partido, una cierta vergüenza que se mantenga como presidente. Pero es verdad también, y entiendo a Feijóo, es decir, Feijóo, en la circunstancia de esa horrenda catástrofe, podía haberlo destituido, pero es un representante electo, lo ha elegido el pueblo. Y cuando te ha elegido el pueblo, hablabas de Ábalos también en tu editorial. Es que estas personas han sido elegidas por los ciudadanos. Una persona que ha sido elegida por los ciudadanos, ¿cómo la remueves? Y luego que creo que Feijóo estratégicamente dijo, en el momento que quitemos al scapegoat, a esta figura de paja, el foco va a venir a mi partido, que se va a resquebrajar. Así que, mientras que aguante, creo que debe ser por voluntad propia y por ética propia del señor Mazón el dimitir, y debería hacerlo. Pepe, preguntarte sobre este tema, y ya os lo abro también a los tres.
No, yo no soy capaz ni debo. Quién tiene responsabilidad y culpa lo tienen que decidir los jueces. Está la investigación abierta. Sí. Se han dicho muchas cosas que parecen claves, ¿no? Sobre si determinadas infraestructuras se tenían que haber acometido con tiempo y estaban planificadas, sobre cuándo se dio el aviso, esa tardanza, sobre si las fuerzas del Estado tenían que haber llegado antes, sobre dónde estaba el señor Mazón, sobre luego la recuperación y la rehabilitación y las ayudas, muchas cosas que vamos a ver quién tiene responsabilidad de cada una de ellos, pero viendo ayer a Mazón y la contestación que hubo en el aniversario del funeral, parece difícil que pueda sostenerse ahí más tiempo. De hecho, ha anunciado una comparecencia pública que va a reflexionar, porque lo que ocurrió seguramente le ha tocado, o alguien se lo ha dicho, y que dentro de unos días, 3 o 4 días, va a hacer una comparecencia pública. Vamos a ver qué ocurre, sí. ¿No, Pepe? Hombre, yo, abundando lo que decía Javier y lo que tú acabas de decir, ¿no? Aquí se proyectó pues una obra en su momento, en este caso por el PSOE, ¿no? Sí. Para el Barranco dichoso, ¿no? Para canalizarlo en definitiva y para evitar males mayores que por desgracia han ocurrido. No lo hizo el PSOE y no lo ha hecho posteriormente tampoco el PP. Tenemos que reconocerlo. Todo eso. Y la pregunta también es, ¿y si hubiese estado ahí el presidente de la Generalidad, realmente qué hubiese pasado? ¿Se hubiese lanzado ese aviso o no se hubiese lanzado ese aviso en tiempo para que los ciudadanos al menos pudiesen subir a las terrazas? Eso tampoco lo sabemos, eso está ahí, ¿no? Eso me lleva a la conclusión de que la directora general, la consejera, en definitiva, no tenía ni idea de qué estaba ocurriendo en ese momento y se vio incapaz de tomar decisiones, que es lo contrario que está ocurriendo ahora. Ahora ven 4 nubes e inmediatamente la alerta amarilla, por si sí y por si no, yo lanzo la alerta amarilla y luego caen 4 gotas. Ahora mismo es todo lo contrario, se están curando en salud las distintas comunidades y el propio Estado. Yo creo que por dignidad este hombre, por dignidad y por humanidad tenía que haber dimitido, tiene que haberse ido, punto. El problema es que una vez que se vaya este señor, ¿a dónde va? Yo no sé qué profesión tiene. No, sé ahora ya ha pasado el tiempo suficiente como para haberse asegurado una pensión. Una pensión, que establece la propia Generalidad respecto a sus propios presidentes, ¿no? Tenía que aguantar, entonces, creo recordar que hasta junio y ya estamos en octubre. Ha pasado, entonces, con lo cual ahora... Otra cosa es que quiera aguantar un poquito más, hablándolo quizás políticamente por lo que dice Antonio, ¿no? Y, hombre, que no vaya arriba, sino que se vaya abajo. Se ha fijado la meta de la reconstrucción, dice él. Y sí, pero la reconstrucción, Javier, vamos a ver, estamos hablando de reconstrucción cuando Canarias todavía, las personas afectadas por el volcán todavía viven en casas de esas prefabricadas. ¿Y cuándo ocurrió lo del volcán? Yo creo que ya no nos acordamos ninguno, ¿no? Si vemos alguna imagen, etcétera, pues vale, nos podemos acordar, pero ahí sigue, y sigue la televisión de vez en cuando, no con la frecuencia que se debiera, el sacarnos y darnos esa imagen. Por tanto, yo desconfío mucho de las ayudas. Turquía me parece estupendo. España no es así, por desgracia, no es así, por desgracia. Y siempre pensamos que somos nosotros más avanzados. Y somos más avanzados. Lo que es cierto que la región de Valencia, como la región de Murcia, eso es clásico, ¿no? Las avenidas, las riadas. Aquí no se hablaba de nada, de Dana. Se hablaba de riadas. Y todos los septiembre, mayormente, septiembre, octubre, venían las riadas en Murcia e inundaban Murcia, hasta que se construyó por el Guadalentín, luego siguió, en este caso, con el Reguerón, y lanza el agua muchísimo más abajo. Pero fíjate tú, Pepe, que en el caso de Mazón se da otra circunstancia. En el momento en que dimitiese, perdería el aforamiento. Y la jueza que está investigando está haciendo un trabajo, yo creo que muy serio, muy riguroso, muy profundo, y quizás él no se quiera ver en esa circunstancia. Salida profesional, tiene esa jubilación. La otra parte es la de coche, oye, cuanto más pues tiempo pase, pues bueno, te evitas esa circunstancia de estar ahí. Y por otro lado... Hombre, un tema penal ahí yo no sé qué decirte, ¿no? Que no hay quien quite en cualquier caso la envergadura enorme de lo que ocurrió. Yo, de hecho, hace unos días, hablando con una persona que ha estado trabajando muchos años aquí en Murcia, en el servicio, en el 112, servicio de emergencias, me decía, cuando yo vi lo que estaba ocurriendo, dice, yo estaba diciendo, menos mal que no está ocurriendo aquí, porque a ver cómo afrontas esa situación,
que francamente se te va de las manos y te va de todo de recursos. O sea, eso también es una realidad. 700 litros por metro cuadrado, eso es una barbaridad que no hay quien lo aguante. Otra cosa es esa, que te dé tiempo a avisar a la población de que, por ejemplo, pues no vayan a trabajo a los distintos, como vimos, esas autopistas, a los colegios. Etcétera, la universidad etcétera. sí tomó esa decisión previa, de decir, oye, no va a haber universidad. Muchos colegios también tomaron esa decisión. Lo que no se hizo fue cancelar alerta roja, nadie va a trabajar, porque ¿quién paga eso, no? Porque es la otra parte que sí que se tiene miedo desde tomar una decisión así, de, y oye, los polígonos industriales de repente vacíos, y sabemos que es que fue terrible, o sea, a 2 kilómetros de donde cayó la Mundial o donde llegó el agua total, resulta que es que ni siquiera estaba lloviendo. La gente, como decían muchas de las víctimas ayer y durante todo este año, decía, es que a 2 kilómetros de aquí la vida era normal, y en cambio aquí lo arrasó todo, ¿no? Esa es la circunstancia que se produce. La responsabilidad política a veces puede llegar al exceso, y quiero recordar aquí que cuando hace unos años, y no sé si coincidió con esta Dana, fue otra situación catastrófica climática, había un director general de CES y estuvo todo el día, toda la madrugada, trabajando al pie del cañón. Por la noche se fue con su esposa al Teatro Romea y al siguiente día lo destituyeron. Sí. Es verdad que esa figura, ese director general, no ha sido elegido por los ciudadanos directamente, entonces se destituye más fácil y los subjefes limpiaron. Pero en este caso es verdad que la calidad de un liderazgo se muestra, entre otras circunstancias, en los momentos de crisis. Yo siempre cito el caso de aquel capitán del Costa Concordia que llevó el crucero contra la isla de Giglio y lo reventó y murieron 50 personas y hubo 3.000 heridos. Y es que iba con un amante en el camarote, quiso acercar el barco para que viese mejor las luces de la isla de Giglio, y ahí, en esa circunstancia, demostró que no valía como capitán ni como líder. Y un año después se produjo una circunstancia parecida que llevó a un capitán de un avión a Hollywood, y me refiero al caso del capitán Sullenberger, Sully, la película Sully. Este es un señor que despega del aeropuerto JFK en Nueva York, y rápidamente, después del despegue, los dos motores se ven inutilizados porque hay una serie de bandadas de pájaros que los bloquean. Y el tipo, con una sangre fría impresionante, es capaz de amenizar el vuelo en medio del río Hudson, en medio de Manhattan, con todas las resonancias del 11S. Es una sola víctima, y veías a la gente salir haciéndose fotos allí en medio del río, y rápidamente se convirtió en el clásico héroe americano de clase media. Aquí, Mazón. Lo de Mazón es insostenible. O sea, tal como ha reconstruido algún medio de comunicación, cuando él sale del Ventorro ya hay 56 muertos, hizo comisión de su responsabilidad completa y absolutamente. Hablando de la jueza, tenemos que esperar el testimonio de la periodista con la que comió, y luego se encontró que no solo él estaba comportándose de manera incompetente, sino que su consejera, quizá también mal informada, porque es sorprendente que nadie le dijese, oye, que podemos mandar un SMS. Ella reconoció que no sabía que se podía mandar un SMS a los ciudadanos para avisarles. O sea, otro nivel de incompetencia muy grande, pero ella fue decapitada. Sin embargo, Mazón se quedó. Yo entiendo que una vez que tú, a nivel, casi por reputación, evitando las ideas mezquinas, es decir, el interés financiero, aguanto unos meses para garantizarme la pensión, e incluso el apego al poder y otras cosas, también entiendo desde el fondo de su corazón valenciano, y ahí no voy a poner en duda su valencianidad, su sentido ciudadano, que una vez que te ha ocurrido algo así, yo creo que es verdad también que solo por orgullo torero tú quieres al menos irte cuando has dejado las cosas encauzadas, solo para que la historia te recuerde un poquito como alguien que después de tragarse el sapo dio la talla, dio la cara, se partió la cara. Lo que pasa es que en el caso de Mazón ha sido insostenible porque a nivel mediático nunca se ha olvidado. Ha sido una mañana, Pepe, sí. No, que ya no va a recuperar en absoluto. Esa es la clave. No va a recuperar este hombre. Va a ser despreciado por toda la sociedad valenciana. Así de claro. Y eso sí que tiene que ser muy duro para una persona que se ha dedicado a la política, ¿no? Que te caigas en el olvido. Y no solamente que caigas en el olvido, sino que has muerto en definitiva. Estás muerto en vida. ¿No? Eso sí, pero no, pues no, tú le ves en la televisión y no da esa no, sensación, ni se inmuta. Por eso que es la cosa esa de lo que estábamos diciendo,
que a cualquiera nos vemos en una situación así que dices, oye, que es que estaba en el ventorro y yo qué sé, que no pensaba que... Y sales y se te cae el alma a los pies y ese mismo día coges y te vas. Y aquí es justamente todo lo contrario. Tendríamos que hablar de esa política y ética de Spinoza, de Kant, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Parece ser que no ha leído nada de esto, cuando él, la formación debería haberse acercado a algo, al menos desde el derecho. Solo quiero recordar el caso del comisionado del Estado para la Dana, que recordáis, creo que no estoy equivocado. Un general. No hablo de la figura del Estado central para el desastre, que porque se filtró que su currículum no era correcto y aparecía como graduado, después de ser depuesto, se quiso suicidar. ¿Recordáis el caso, no? Sí. O sea, un hombre que, hablando de lo que es llevar presión, de lo que es estar sometido a presión, simplemente porque su imagen pública se vio dañada de esa manera, porque lo acusaron de que había modificado su currículum y hubo un amago de suicidio. O sea, ¿cuánto tienen que haberse? Eso digo, lo digo porque en comparación con Mazón, que tiene muchos muertos a sus espaldas, él no se siente responsable, él claramente no se siente responsable. Mazón tiene un elemento ahí detrás, poco conocido por los medios de comunicación o los que nos movemos o los que somos periodistas sí que conocemos, que es un aporte de conocimiento de mediático importante, que es su asesor, que siempre sale en las fotografías detrás, en las imágenes detrás de él. Por cierto, tuvo una gran responsabilidad, una alta responsabilidad en un medio de comunicación de aquí de Murcia, pero por no señalar, y esa figura está siendo casi tan importante, a mi juicio, para Mazón como para Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, Mar, ¿no? Pues el Mar, en este caso de Mazón, va siempre con él y es un hombre que con una gran valía profesional y buen asesor. Por ejemplo, ayer mismo, cuando se sabía que por la tarde iba a haber ese acto, ¿no?, de reconocimiento de las víctimas, pues por la mañana hubo un reconocimiento público a Mazón en la Generalidad Valenciana, con 170 y pico cargos públicos que aplaudieron a rabiar. Todos sabemos que eso hace que hubiese dos titulares, el más importante que era el de la tarde, pero por la mañana también hubo un titular importante a efectos mediáticos. Aquí no ha salido reflejado, pero me imagino que en la prensa valenciana sí. Entonces obsceno, todos, ¿no?, esos elementos... Un poco obsceno. Bueno, obsceno, lo vemos desde la estrategia de comunicación. Sí, pero una buena estrategia de comunicación, divides el titular. Pero esta mañana has estado francamente ocupado porque había unas jornadas organizadas por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia, muy interesantes. Lo que ahí se ha dicho lo vamos a abordar seguramente en próximos programas. Yo no he dado tiempo a ver la sesión de la Comisión de Investigación abierta, pero te vamos a ilustrar, Javier, con alguna cosilla curiosa. Antes de venir para acá me he puesto al día, he puesto al tanto, aunque ha durado 5 horas, pero he tenido un resumen muy amplio. Vamos a ver un fragmento o un par de fragmentos de esa comisión en la que ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Ha recibido alguna vez algún pago en efectivo en su partido en sobres? ¿Sí o no? Una pregunta concreta. Tenemos unos gastos absolutamente garantizados con la trazabilidad. Si no le importa, es que luego ya iremos viendo los gastos. La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico? Le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Lo primero me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo, porque esto es un circo. Y en segundo lugar... Señor Sánchez, no va a discutir conmigo. El protagonista hoy es usted. Bueno, ha habido ahí sus rifirrafes, ha sido alguno de los momentos de la comisión en la que yo creo que ha ocurrido todo lo previsto. No ha habido ninguna sorpresa y a mí me da la impresión que poco ha aportado, aunque se ha insistido mucho en determinadas cuestiones. Vamos a ver otro fragmento. Yo no le voy a preguntar cuántos iban en el proyecto, eso lo sabemos. ¿Pero quién lo pagaba? ¿Lo pagaba su suegro, el señor de los negocios de prostitución? Por supuesto que no. Oiga, ¿usted conocía el comportamiento del señor Ábalos con las mujeres de su entorno? Es un comportamiento diario del señor Ábalos en lo personal que no solamente rechazo, sino que también me decepciona. Señor Sánchez, ¿conocía usted a Víctor de Aldama?
¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿Sí o no? que no, señorita. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil. ¿Le conoce o no le conoce? Fíjese qué fácil. Pero Le si estoy diciendo enseñando que no, la chuleta. señoría, yo no conozco ni he tenido relación con el señor ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido con ¿Nunca el se han señor reunido en Ferraz? Yo ¿Nunca han coincidido en Ferraz? Pepe, No me acuerdo. ¿te ha aportado Ay, algo? perdonad, no me acuerdo. Yo la verdad es que no sé de qué estáis hablando. Yo soy un tío muy honrado, ¿no? Y yo, en fin, mi declaración de renta se puede ver ahí, ¿no? Aunque estoy dispuesto a aportarla para que veáis que yo todo lo que gano lo declaro formalmente y pago hasta mi último centavo. Americano en este caso no, pues céntimo. Pues ha sido lo que al menos yo esperaba. ¿Sí? Sí, sí. Hombre, hay que reconocer que Pedro Sánchez es un tío magnífico. Es un tío magnífico. Sí, es magnífico, no nos engañemos. Ahí está, que ha sido capaz de no decir nada, sino decir todo lo contrario de lo que los distintos partidos esperaban. Y es que tú más, sacando continuamente temas de los partidos, en este caso del PP. El PP, el que ahí, yo creo que no lo ha hecho muy requete bien, ¿no? No lo ha hecho muy bien, sin perjuicio de que efectivamente pues el presidente también lo ha hecho muy bien, en el sentido que antes comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Y era, no me acuerdo, no lo sé, no lo recuerdo. Yo no he tenido constancia de que si los tres señores que iban conmigo en el Renault, bueno, el Peugeot. Perdón, en el Peugeot. Sí que es más duro, el Peugeot es que es más duro, ¿eh? Sí, es un coche que aguanta muchísimo. Yo creo que no lo han pillado en ningún renuncio. Por lo tanto, pues ha dado plena satisfacción a los del PP, a los navarros, plena satisfacción, no diciéndoles nada, aprovechando ese momento de las cámaras de televisión y que toda España estaba pendiente, para llevar a su terreno pues toda la corrupción que le ha ido señalando al PP. Porque vosotros de verdad habéis sacado algo en claro. No, si lo que pasa es que se ha portado muy mal. A mí, ¿no? Pepe, además, muy chulo. Hay que reconocer que es un chulo. Eso es decir, que esto es un circo, y aquí la fachosfera aquí está presente. Pues hombre, eso ha faltado al Senado. Porque además ya lo dijo. Si tengo que recordar que dijo aquella frase, que si tengo que gobernar sin el Parlamento, gobernaré. Y es lo que está haciendo. Le está diciendo al Senado que no me hace falta para nada, que yo voy a seguir gobernando, digáis lo que digáis. Y finalmente en esa comisión, ¿qué se averigua? Nada. No, nada. Nada. Si el problema es que estas comisiones se están convirtiendo, como las comparecencias de los miércoles en el Parlamento, en sí que en un circo, en el sentido de que parece como que se tiran unos a otros discursos pensados para las redes sociales, ¿no? Que es decir, que luego tengan una repercusión ahí sin mayor trascendencia. Entonces no hablamos de salta política, no hablamos de sacar nada en claro, sino que estamos hablando, por ejemplo, y el Partido Popular iba preocupado a ver como que no se le escapase vivo y en cierta manera sí se le escapó vivo, pero por esa confrontación que ha habido, que al final dices, yo soy un ciudadano que está desayunando mañana a las 6 de la mañana porque te toca levantarte pronto y te hacen el resumen de las 5 horas de hoy, y lo ves y dices, ¿y esto lo estoy pagando yo? Y claro, te tienes que indignar. Entonces dices, si no hay política, siempre es peor. La política, en el sentido elevado, es la que puede transformar la realidad hacia mejor. Pero esto es lo que indigna a cualquier ciudadano que lo identifique con la política, porque es de un bajísimo nivel y dice, oye, que os paguéis vosotros estas discusiones tontas, que estáis ahí para que nos resolváis problemas. Javier, por ejemplo, de la DANA y por ejemplo todo eso. Bajo nivel también por los que están preguntando. Sí, no, por eso digo, por eso me refiero al espectáculo. Por eso de lo que tenían que me refiero al espectáculo. Y también es cierto que, claro, es como en una entrevista. Si muchas veces el problema está en la pregunta, que si tú no haces la pregunta acertada, pues se te escapa. Mi respuesta ¿no? Porque ahí sí que tienes además capacidad de repreguntar. Entonces, hay en algunas ocasiones que hemos visto que simplemente el ir a voy a ver si le insulto. Entonces, pero ¿tú con eso qué has conseguido? Hombre, un tuit sí, o sea, conseguir un corto para las redes sociales sí. Pero no más. Y yo como ciudadano lo veo y la verdad es que me indigno por todo, por el conjunto de la política, porque no está respondiendo. Solamente un dato. Es que ha pasado un año
y con discusiones de estas, resulta que hay 700 ascensores en esa zona de Valencia que están sin arreglar. 700 ascensores significa que muchas personas mayores con falta de movilidad llevan un año que no pueden salir de su casa o les tienen que bajar en volandas. Entonces dices, dejen ustedes de discutir así, unos y otros, y arreglen los problemas de verdad. Un año y 700 ascensores que no funcionan me parece un delito. ¿Hablo? Bueno, en primer lugar, me parece que no está mal que cada 10 años aproximadamente el Senado ocupe el centro de la vida política de este país, porque no creo que nadie sepa que existe un Senado, que nadie sepa para qué sirve el Senado y que ya va siendo hora de que realmente, como ha sido la aspiración durante mucho tiempo, tanto de PP como de PSOE y quizá de alguno más ahí, que hace falta una mayoría importante para modificar la Constitución y hacer del Senado una auténtica Cámara de las comunidades autónomas. Ante esa incapacidad recordamos cómo, creo que fue Zapatero, se inventó esto de las cumbres de presidentes de comunidades autónomas, que después ha tenido una institucionalización, una formalización. Pero en esas cumbres de comunidades autónomas pues faltaban muchas veces los de siempre, durante todos los años de las diadas y de la etapa de secesionismo Montaraz. No aparecía el presidente de Cataluña, tampoco aparecía del País Vasco. Entonces han tenido sus altos y sus bajos. Pero continúa. Eso, de lo que nos habla las cumbres de presidentes de comunidades autónomas es de la necesidad de reformar el Senado. En segundo lugar, puesto que hoy sabían los miembros del Senado en la comisión de investigación sobre los casos Koldo, Ábalos y Cerdá, que era su día, se han preparado muy bien, Y en ese sentido parecía, como está dominada por el Partido Popular, obviamente, un paredón de fusilamiento. Y entonces yo iba en el coche esta mañana, he conectado, y quizá de las que ha actuado con más propiedad, y acaba de aparecer un corto aquí, un clip, ha sido la representante de UPN, Unión del Pueblo Navarro, que además tiene mucho que decir, puesto que Cerdá seguramente comenzó sus operaciones de enciscado y de robo en esa comunidad autónoma. Pero ella ha sido una tenaz, ha sido una espinosa y también intolerante, inquisidora frente a Pedro Sánchez, que ahí, para mí, expone sus debilidades. Más allá de lo que otros han dicho y hecho, como otros han tomado la palabra, como otros se han dirigido a Pedro Sánchez, para hablar para quién, que es lo que dice Javier. No para hablarle al presidente del gobierno, para hablarle a su público, para hablarle a los suyos, para conseguir ese clip que esta tarde van a compartirse los suyos. Y para quedar bien ante las cámaras, entre sus jefes. Pero creo que Pedro Sánchez tiene una gran fragilidad. Creo que es un hombre que en el campo de la oratoria política, cuando se trata de tomar la palabra y dirigirse a un auditorio, lo hace francamente bien, y eso es lo que precisamente he visto que la representante de UPN le ha cortado inmediatamente. Él ha empezado con una muy buena y florida oratoria, un muy buen uso verbal, unas muy buenas formas, ha empezado un discurso, y esta rápido le ha cortado. No, usted ha cobrado en sobres o usted no ha cobrado en sobres. No, yo quiero contextualizar, y ahí ha empezado esa violenta discusión que a mí me estaba violentando en mi coche. Pero voy a que Pedro Sánchez no me gusta nada en el debate dialéctico, no me gusta nada en el debate parlamentario. Y es frágil en el debate parlamentario, como se demostró cuando se enfrentó a Feijóo en aquel cara a cara antes de las elecciones generales de 2023, donde Feijóo lo trituró. ¿Por qué? Porque es un hombre que no debate bien, es un hombre que dirige bien la palabra, usa bien la palabra y hace muy buenos discursos. Pero a mí no me gusta, lo veo frágil, débil, con la boca pequeña, con esas gafas un tanto ridículas sobre las que también se ha hablado. Y en el fondo habéis venido a decir algo sustantivo, es decir, replicar lo que como él mismo ha descrito la situación. Esto es un circo. En buena parte es un circo, y estoy de acuerdo elevando el análisis de que un ciudadano normal en el bar puede pasárselo bien como viendo un partido de fútbol, pero en el fondo se pregunta, ¿y esta gente está cobrando de mi sueldo, de mis impuestos? ¿Y a qué se dedican? ¿A ponerse sanbenitos? ¿Dónde están ahí reflejados mis problemas? Y con esto termino. Ahí donde hay una grave deficiencia de la democracia. Y ya lo decía Churchill, decía, el mayor alegato contra la democracia es 15 minutos de diálogo en un bar con un ciudadano medio. Porque al final no existe la alta política, existe el chascarrillo. Y lo que marca la agenda, y ellos lo saben porque no son tontos, es el chascarrillo, lo anecdótico y no lo importante. Y un presidente del gobierno puede caer por algo menor
y nadie le va a reconocer eso mayor que ha hecho, porque no lo entiende la gente, entre otras cosas. Entonces, lo menor lo que dicta la agenda de la comunicación política en una democracia. Vamos a ver precisamente cómo lo han reflejado los periódicos. Bueno, mañana saldrá en papel, pero la prensa digital sí que lo ha estado recogiendo. Por cierto, que además sí que había mucha expectación, porque muchos portales de Internet lo estaban dando en directo, señal en directo del propio Senado, y ha tenido un altísimo... Y TikTok lo estaba dando, porque ya sabes que los jóvenes, no lo sé, no he podido seguirlo, entiendo que sí que en alguna plataforma lo habrá desde ahí, porque donde se informan el 80% de los jóvenes entre 15 y 30 años es en TikTok. Espero que lo hayan visto ahí para que puedan poner muchos comentarios. Bien, vamos a ver algunas portadas de periódico. Por ejemplo, El Mundo. Sánchez intenta defenderse de las acusaciones de corrupción arremetiendo contra el Senado. Se ha convertido en una máquina de fango, acusa al Senado. Eso es lo que tiene en estos momentos el Mundo en su portada sobre la comparecencia de Pedro Sánchez. Vamos a seguir viendo ahora, vamos a El País. Tensión, burlas y un interrogatorio caótico del PP a Sánchez en el Senado. Tal y como ha ido, encantado de venir. Es la portada de El País. Vamos con ABC. Sánchez se refugia en el no me consta para no aclarar asuntos claves que le salpican. Es la portada de ABC. También más reacciones, aquí otros titulares ya de menor envergadura. El Español. El PP somete a Sánchez a un bronco tercer grado y él lo elude con evasivas y acusaciones contra Ayuso. Es lo que en estos momentos tiene. Vamos con La Vanguardia. Sánchez resiste un duro interrogatorio de PP y Vox. Son algunos periódicos nacionales que están reflejando, pues cada uno poniendo el foco, algunos coinciden, otros no, poniendo el foco en lo que ha sido, lo que ha dado de sí la comisión, que al final, bueno, pues... hay cosas que sí, ¿no? Si tú empiezas a leerlo detenidamente, a verlo detenidamente, hay de verdad, hay algunas preguntas que no han tenido contestación, ¿no? Por ejemplo, lo de su hermano. ¿Dónde vivía su hermano? Vivía aquí, en España, en Extremadura, vivía en la Moncloa, vivía en Portugal a fin de no pagar impuestos aquí. Pues no ha contestado, no ha dicho nada en absoluto. Sí, ha evadido cualquier tipo de pregunta que le pueda comprometer de futuro, por eso de mentir o no mentir en el Senado, las ha evadido de una forma estupenda, inteligente, no sé, no me acuerdo, yo qué sé. Y a mí no me puedes pillar ahí. Claro, eso significa, la verdad que es que a mí personalmente la impresión que me ha dado el debate de esta mañana es que era un diálogo de sordos. Yo decía algo, yo te preguntaba algo y tú me preguntabas y tú me decías, pues hombre, los ferrocarriles de Extremadura pues funcionan bastante bien, no tienen nunca retrasos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha contestado el señor Sánchez. La pregunta retórica, si usted me hubiese preguntado tal cosa, yo habría dicho esto. Pues, claro. Lo que usted me pregunta está bien, pero lo voy a marcar de otra manera. Y además, recordar también que fuimos nosotros los socialistas los que llevamos a España, creamos el tren de alta velocidad con Felipe González y está y Europa nos aclama, nos dice que somos estupendos, que funciona muy bien. Bueno, pues a partir de ahí cualquier contestación por parte del señor Sánchez va en la misma línea. ¿Tú sabes quién tenía que haber estado aquí? Pues el hermano, podían haberlo llamado, y a la esposa del presidente, ¿por qué no? Bueno, eso es otro asunto que igual termina por ahí. ¿Por qué no? A ver si son capaces de, con la misma dialéctica de este señor, eludir todas las preguntas que se le hubiesen hecho. Yo lo dudo. Javier, lo cierto también es que en las próximas, y Pepe, en las próximas fechas van a seguir saliendo asuntos judiciales. Bueno, hay varios abiertos. Yo creo que el más inmediato en los próximos días puede ser el del fiscal general del Estado, seguramente, ¿no? Sí. En los próximos días. Por las fechas, seguramente que sí que sea. Eso es. Vamos a ver qué ocurre ahí y qué actuación tiene el fiscal que esté en la sala. Ahí los fiscales, todos los fiscales, en la cúpula fiscal, se había pedido que se apartara de la carrera fiscal al fiscal jefe y han dicho que no.
mientras que no haya pues una condena. Mire usted, pues Tiene este que hombre ser voluntario es inocente. Hombre, sí, claro, yo soy inocente y mientras que no se demuestre lo contrario, sigo siendo inocente. Bueno, la verdad que... Se ha borrado todos los móviles, se ha borrado todo lo que bueno. Pero eso es por tu seguridad. Pero Por fíjate, seguridad, Pepe, porque tú también estabas, estoy señalando así, hipotéticamente, porque tú también tenías conversaciones conmigo y claro, para preservar tu intimidad y aquellas cosas o no cosas que me has podido decir, bueno, por eso lo he borrado. En bien del Estado de Derecho. Javier. sí, que fíjate tú, Pepe, que hemos pasado muchas líneas rojas ya, ¿no? Porque desde el punto de vista periodístico, siempre en su día sí que se empezó a decir, creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, el que decir, hombre, cuando se presenta una denuncia, tú no tienes por qué hacerte eco en un medio de comunicación, porque, oye, pues ha presentado una denuncia, veremos a ver el trámite que lleva, igual es una denuncia hasta falsa, ¿no? De ahí se pasó a decir, hombre, en el momento en que se admita a trámite por un juez que ha visto ya indicios sólidos y podríamos pedir, al menos desde el punto de vista político, ético y demás, pues la renuncia. Y luego la línea roja era, y si ya se va a juicio oral, ahí ya no se puede seguir. Pues eso sirve para un político y sirve también para un fiscal general. Oye, que sí, que igual eres todo lo inocente, se verá. Y luego pues retoma tu carrera judicial o lo que tú veas. Pero que esa línea roja se ha traspasado y bueno, yo creo que va mucho más allá de lo que cualquiera pensábamos. Esa circunstancia yo creo que también, a efectos del ciudadano, debilita la credibilidad sobre el Estado de Derecho de todos y sobre la propia democracia en sí, porque dice, joder, aquí vale todo ya, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es grave. Cuando se va a la apertura del año judicial y aparece el fiscal allí, claro, ya tenía señalado juicio, ya tenía señalado su juicio. Hombre, lo lógico es que hay diversas posibilidades, pues en una de ellas sería pedir una excedencia. Y usted, circunstancialmente, yo pido la excedencia por 6 meses, por 1 año, por lo que sea. Eso es lo que tenía que haber hecho este señor. No, yo lo hubiese hecho, si estoy convencido de mi inocencia, porque es lo que él mantiene. ¿Viste? Pues, y eso sí, luego quiero que se me reconozca, si a mí me absuelve el Tribunal Supremo, quiero que se me reintegre otra vez en la misma posición que yo estaba. Pero claro, ellos saben que eso no vuelve a ocurrir, aunque te absorban. ¿Qué es lo que pasa con los políticos? No, igual. Hay un caso tal, al final a ti te absuelven, pero recuperar tu puesto anterior, no, porque tu puesto ya lo ha cogido otro y ese no quiere perder el sillón. No, ahí está el caso de, por ejemplo, hablando de figuras de primer nivel, Antonio Costa, que ahora es el presidente de la Unión Europea, que recordamos que hubo una serie de pesquisas y de acceso a sus ordenadores, incluso a su casa. Lo que pasa es que lo curioso de esto es cómo es también la psicología humana. Parece que si un político acepta apearse del poder, es porque se declara culpable. Ya. Esa es la sensación. Entonces, Antonio Costa, cuando hubo unas pesquisas en su domicilio, etcétera, era por un caso de unos hidrocarburos, de una... Y coincidía con que la persona culpable de verdad tenía su mismo nombre y apellido. El hombre se apea, damos todos por hecho que dimite, damos por hecho que es culpable, luego resulta que al poco tiempo se demuestra que es inocente, ha perdido el tren de la jefatura del primer ministro, y luego lo rescata la Unión Europea como el presidente de los presidentes. Y nadie lo cuestiona, nadie lo cuestiona. Y nadie lo cuestiona, porque ha actuado con una ética muy impresionante. Pero recuerdo otros casos de otros políticos que cuando eventualmente se ha demostrado que eran inocentes, la página de la historia había pasado y es que a todo el mundo le da igual si eran inocentes o no lo eran. El expresidente de Valencia. Por ejemplo, incluso en la región de Murcia, algún consejero. Y algún que otro sí es consejero. Sí. Estamos hablando de temas judiciales, pero también hay otro pulso por ahí, es con Junts. ¿Tú crees que Junts, Puigdemont romperá o amaga? Como para adelantar elecciones y demás, es decir, como para que haya una moción de censura, aunque sea instrumental. Es decir, moción de censura que se pone a una figura para que digas, ganamos esa moción de censura y luego tú simplemente dices cuándo son las elecciones. Yo creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque a Junts, con la boca grande a efectos de su público en Cataluña, le parece ser que sí que le rentabiliza o le merece la pena esta situación así de decir, y hemos acabado, ya no vamos a poder volver a apoyar absolutamente nada del Partido Socialista. Puede tener un cierto rédito, porque le están comiendo su base social en Cataluña. Es que ese es el problema. Esa es la clave. Y entonces, claro, pero ¿cómo se va a arriesgar? Ni siquiera unas elecciones adelantadas. Otra cosa es que lo haga Pedro Sánchez, que eso lo digo a renglón seguido. ¿Cómo se va a arriesgar a eso cuando está en caída libre en Cataluña? Entonces, unas elecciones significaría que esos votos que tiene ahora fundamentales en el Congreso de los Diputados, seguramente que los pierda. Y entonces tenga menos representación. Entonces dices, no vas a jugar a caballo perdedor. En todo caso, pues la situación de apretar al Partido Socialista hasta 2027, si fuesen así ahí las elecciones, pues le va a venir bien, supuestamente, en ese rédito y en esa batalla contra la Alianza Nacional, esta que es un partido mucho más conservador que ellos y mucho más nacionalista y excluyente. Entonces dices, bueno, pues eso. Y lo otro es la otra circunstancia, que sí que se abre, y es decir, oye, que 2026 puede ser un año convulso, porque no pudiendo aprobar ninguna ley, ni siquiera los presupuestos, en cualquier momento en el que un desgaste mayor del Partido Popular, por lo que fuere, si es que ocurre, un mayor ascenso de Vox, significaría división del voto de centro-derecha y, por lo tanto, le pondría en una mejor situación a Sánchez y a sus socios para poder. Pero ese es un cálculo ya electoral. Entonces, 2026 está en el calendario y 2027, por supuesto. Bueno, yo lo que pasa es que ahí hay un arma de doble filo que quiero hablar de, que tú lo has mencionado así de pasada, quiero profundizar en las dos cosas para terminar. Arma de doble filo de PP con Vox, pero también hay arma de doble filo del PSOE con Junts. Porque, claro, Junts dices tú, bueno, yo aguanto. Pero es que Alianza Catalana, que como tú has dicho, lo has definido bien, claro, si Junts sigue apoyando al Partido Socialista, Alianza Catalana puede seguir subiendo y decir, no, es que mire, ustedes son unos vendidos y yo sigo subiendo. Es decir, que también Junts, esa división que hay interna de dos opiniones, de decir, oye, vamos a parar porque esto nos come en el terreno, o los otros, no, vamos a seguir aguantando. No es fácil la decisión de Junts. No, en absoluto, pero no es en absoluto, porque fue un partido ganador cuando era Convergencia y Unión, porque es que hay que recordar que han cambiado 5 veces de nombre, pero que siguen siendo lo mismo, ¿no? Es decir, los Puyol ahí estaban. Entonces, claro, pero es que ha sido ir en caída libre momento a momento. Y en esta situación, pues claro, es que esa es una situación muy mala, muy perversa para ellos, porque además todo lo que puedan perder a nivel nacional les está constriñendo en lo que es la política catalana, porque lo que se está viendo desde allí, así como por ejemplo Esquerra Republicana ha tomado una decisión de decir, oye, nosotros estamos apoyando a Sánchez y tal, hacemos una política no nacionalista, sino de izquierdas, porque Esquerra Republicana siempre está ahí entre que les llamen butiflé, es decir, traidores y demás, que sean más de izquierdas. Ahora parece que han tomado esa línea, ¿no? Entonces, ¿la amortizarán o no? Lo veremos. Pero Junts sí que caída libre, como todas las encuestas andan. Muy arriesgado. Precisamente por eso las encuestas, quiero decirlo, yo doy la palabra a Pablo y a Pepe. El Partido Socialista de Cataluña, según las últimas encuestas, perdería un diputado, bueno, se mantiene más o menos, 25, pero sí que hay movimientos. Por ejemplo, Junts perdería 5 diputados. Claro. De 21 que sacó, tendría 16, perdería 5. RC se mantiene, ganaría 1, bien. El Partido Popular igual, pierde 0,5, nada. Alianza Catalana sube 8. Y es decir, que ahí es donde esos movimientos seguramente son los que Junts está diciendo, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué camino tomamos? ¿No? Además que no es una foto del instante, sino que se está repitiendo en todas las encuestas. Es decir, no es una tendencia. Yo creo en primer lugar que obviamente es gesticulación y es teatralización, y tiene que ver con la distinta velocidad política a la que suceden las cosas en España y en Cataluña. ¿A qué me refiero? Desde la óptica española es evidente, da la sensación de que Junts lleva con un cedazo por el cuello el Partido Socialista, lo arrastra por el barro, lo humilla cuando quiere, le exige y lo ha llevado a hacer cosas impensables que rozan la ilegalidad. Es decir, el pacto que firmaron hace exactamente 2 años, ahora en noviembre, que habla de la amnistía, que habla de concesiones que se han ido haciendo
a la autonomía catalana en pos del secesionismo, que es lo que ellos quieren, todo eso va en la dirección. Y hemos visto que el PSOE ¿qué dice? El PSOE dice literalmente, lo que depende de nosotros lo estamos haciendo y lo que no depende de nosotros lo estamos gestionando. Nominalmente, por ejemplo, el último episodio, este esfuerzo por llevar al espacio de aceptar en Europa que el catalán y el vasco sean lenguas cooficiales. Y hemos visto cómo presuntamente Pedro Sánchez, no sé cómo, y no puede ser de otra manera, que mercantileando en Europa apoyo a Alemania para ciertas cosas. Por ejemplo, el señor Merz está muy enfadado con los objetivos medioambientales de la Unión Europea y de descarbonización. Por supuesto que Alemania de Angela Merkel firmó esos documentos y la Comisión Europea actúa con un mandato de los jefes de Estado, pero la industria alemana del automóvil está muy herida y ahora no quiere ir tan rápido. Es decir, 2035 no hay más coches diésel ni gasolina. Entonces, ahora Merz dice, es que no llegamos, chicos, es que los chinos nos entran por la puerta. Entonces, yo creo que hay esto. Mira, Merz, yo te voy a apoyar para relajar estas decisiones medioambientales y tú acéptame esto. Y Merz aparece que dijo, voy a pensar esta cosa. Luego parece que se contradijo en Alemania, pero vemos que el presidente del gobierno enseguida atiende a Junts y va a hablar con el canciller alemán, señor Merz. Entonces vemos como un alguacilillo de Junts. Sin embargo, en Cataluña, el secesionismo, ¿qué es? Es una especie de furia destructiva, es como un fuego. Y si no pasan las cosas muy rápido, automáticamente miran a otro lado, los votantes de esa línea secesionista. Y como, lógicamente, estas cosas son muy lentas, la amnistía no ha permitido que vuelva a Puigdemont, la transferencia de autoridad en ciertos ámbitos, de prerrogativas, es lenta, etcétera. Se van a Alianza Catalana. Y entonces vemos cómo se está desfondando. Entonces, ¿qué ha hecho tácticamente este partido? Por supuesto, no pueden vivir sin Sánchez, pero gesticulan y dicen, hemos roto el pacto que firmamos hace 2 años. Y hablan a su público, y hablan a los catalanes, y hablan a los que votan Alianza Catalana, y demuestran rebeldía, y demuestran enfado, pero al final no pueden vivir sin Sánchez, porque además ahora es una coyuntura especialmente mala para que haya elecciones, con lo cual no las quieren. Sí, pero yo creo que no le interesa a esos partidos minoritarios, como puede ser en este caso Juntos por Cataluña, al mismo Podemos, ¿no? Toda esa serie de partidos que hay pequeñitos, yo creo que no les interesan las elecciones. ¿Por qué? Porque han formado coalición con el PSOE. Y claro, vemos a las elecciones en el año 27. El año 27 está muy cerca, ¿eh? Políticamente está muy cerca. Entonces cada uno va a empezar ahora a determinar el espacio en los cuales ellos se sienten cómodos y que pueden arrastrar votos. Con lo cual, lo que tú decías, el año que viene, el 26, va a ser políticamente un tanto jodido. Elecciones andaluzas. Sí, jodido. La primera prueba la vamos a tener también con las Extremadura ahora en diciembre. Claro. Elecciones en Castilla y León, es decir, que se abre... Sí. Castilla es del 2026. Se abre un melón electoral importante. Especialmente lo que más llama la atención es lo de Andalucía, porque la incertidumbre que se ha generado con todo el tema sanitario es tremenda, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Pues eso le da mucho aliento, por eso pues los cálculos electorales que pueda hacer alguien tan resiliente como Pedro Sánchez, eso seguro que está ahí en la mesa de decir, este es el momento. Por eso este año que viene va a ser reposicionarse otra vez todos los partidos políticos. Bueno, los 2 grandes sabemos dónde están, pero los demás se van a... Bueno, no lo sabemos, ¿no? Visto lo que ha pasado ahí en el Parlamento, en el Senado no lo sabemos. Yo hablaba de la espada de doble filo, y es con lo último que quiero abordar, a ver qué os parece. Y decía, bueno, hablábamos del Partido Socialista de Junts, pero también del Partido Popular y Vox, porque, están rompiendo relaciones sucesivamente en algunos lugares muy cercanos a nosotros y un poquito más lejos. Aquí en la región de Murcia estaban en el gobierno, se salieron, Vox se salió del gobierno regional, rompió acuerdo en Cieza, ha roto acuerdo en Yecla recientemente. En algunas leyes hemos visto, por ejemplo, mañana mismo viernes se vota una sobre la vivienda, es un plan estrella que llevaba el presidente del Partido Popular, López Miras, y Boya ha anunciado que va a votar en contra. Vamos a ver qué hace el Partido Socialista, pero luego también la ruptura en Extremadura, los conflictos que hay en Castilla y León. Entonces, claro, el doble filo, no sé cómo tú lo ves, es el siguiente. Por una parte, ¿qué decisión toma el Partido Popular y toma Vox? Por una parte dicen, oye, nos interesa marcar distancias, no somos lo mismo. Yo estoy haciendo ver que
yo pienso de una manera y que tú piensas de otra. No vaya a ser que se vayan los votos a ti cuando yo marco distancia. Y esa distancia pues la quieren hacer ver. Bueno, por un lado está bien. Pero a ver si el ciudadano dice, oye, a ver si no sois capaces de poneros de acuerdo. Porque no sois capaces. Pedro Sánchez sí que ha sido capaz de ponerse de acuerdo con todo el mundo, con todo el espectro, salvo esos dos partidos. Y si vosotros os damos la confianza y luego nos ponéis de acuerdo, al final, y yo soy de vuestra cuerda, van a seguir gobernando los otros. Pues al final lo que hago a lo mejor es votar voto útil y me voy al partido mayoritario porque no sé si vais a ser capaces, que parece que no, de entenderos. Es que, fíjate tú que... A ver, se lo estarán pensando en las sedes, pondría un ejemplo, pero previamente hacer un pequeño histórico. Cuando se salió Vox de los distintos gobiernos, era una decisión muy arriesgada. Sin duda. Y lo que pasa es que le ha salido bien. Yo creo que le ha salido bien. De hecho, está subiendo en las encuestas. Sí. No ha tenido la responsabilidad y el desgaste de gobernar, por lo tanto ha podido ir a máximos en sus exigencias dentro de su ideario político y dentro de su programa electoral. Entonces, claro, eso sí que se ha ido rentabilizando. Distintos problemas que puede haber tenido el Partido Popular, como por ejemplo en Valencia, que es donde voy en este ejemplo, pues hace que veas que la tendencia de voto en el Partido Popular se mantenga o caiga algo. Sí. En algunos momentos puede caer incluso bastante, y en cambio quien rentabiliza eso es Vox. En el caso de Valencia, fíjate tú, se va a apoyar los presupuestos, pero a un precio importantísimo, en el que dices, un presidente como Mazón, que gracias a los presupuestos también se sigue manteniendo, con el apoyo de Vox, que tiene una serie de exigencias que se están cumpliendo. Entonces la rentabilidad de Vox es no desgastarse en el gobierno, pero sí rentabilizar y para sus electores decir, oye, que fíjate tú, lo que exigimos lo conseguimos. Entonces yo creo que eso se puede generalizar también en algunos otros lugares. El banco de experimentación yo creo que va a ser Extremadura seguramente, como ellos mismos han reconocido, empezando por la propia presidenta, en el que dice, oye, no me apruebas los presupuestos, pues vamos a jugárnosla, a ver. Entonces voy a ir a elecciones y como tú no me vas a ver, pues a ver lo que dicen los ciudadanos. Puede salir mal. Y si sale mal, pues entonces es que veremos a ver, porque si lo normal, como vemos muchas veces en las elecciones, es que se vuelven a repetir prácticamente los resultados, ¿qué va a hacer Vox? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Si se tienen que volver a encontrar, entonces, porque si no, ¿dónde van? Entonces, ese es un panorama, pero que hay que recordar y que reconocer, a mi juicio, que Vox, hablo de estrategia política, lo hizo bien en cuanto a arriesgarse a salir, en cuanto a poner máximos, lo hemos vivido aquí en la región de Murcia, máximos de exigencia de su programa político, y bueno, pues ahora ya es el enfrentarse a los próximos resultados. Las encuestas les dan en positivo, les dan ese crecimiento. ¿Quién pierde? Yo diría que pierde el centro derecha, porque esa división de voto hace que el centro izquierda, vamos a llamarlo así, con los nacionalistas, pues que sigan pudiendo tener opciones de gobierno y que no haya una posibilidad de presentar una moción de censura. ¿El PNV dónde está? El PNV está expectante y el PNV va a decir, nosotros con Vox, cuando resulta que Vox no cree en las autonomías y no cree mucho menos en los partidos nacionalistas, están obligados a apoyar a Sánchez. Pepe, sobre esta relación. Hombre, si las encuestas al final, y sobre todo cuando hablas con la gente joven, y lo vemos que mayoritariamente se están yendo hacia Vox. Si eso no se cuida, pues quizás no en estas elecciones próximas, sino en las siguientes, Vox seguirá creciendo. Vox seguirá creciendo. Salvo que el Partido Popular, en este caso, acepte algunas de las tesis que están aceptando también otros partidos en Europa. Lo último ya lo habéis visto, ¿no? Con la presidenta del gobierno japonés, la primera mujer que ha creado un ministerio específico para la expulsión de extranjeros, para la inmigración en Japón y la expulsión de extranjeros. Y la ministra ha dicho, mire usted, aquí no quiero extranjeros ni musulmanes. No aceptamos ni una mezquita. Eso lo ha dicho la primera ministra, es una revolución allí. Bueno, pues eso se está diciendo también en otros países también europeos. Se va hacia esa discriminación, ¿no? Por razón de, en este caso, de la religión. Y eso lo está aceptando la gente joven. Y ese es el gran discurso que hay ahora mismo. Y mientras que el PP no sea capaz de entender eso, y yo no digo que cojan los mismos postulados que vos, cada partido se irá hacia un lado o hacia otro,
pero que o hace movimiento, lo mismo que el PSOE. Sí, es que Pepe, o es hace normal movimiento, que los jóvenes se sientan un tanto desamparados porque... Se sienten desamparados por el PP. Y por el PSOE también. Sí, porque y por el PSOE no hay también. un mensaje... Bueno, puede haber mensajes, pero no políticas activas, a mi juicio, sobre ellos. Porque dices, el problema de la vivienda lo sabemos. El problema de los sueldos ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. Se formaron, estudiaron y tal, y resulta que la recompensa no es el ascensor. Un licenciado, claro, 1.150. Sí, por eso no es. Entonces todo eso hace que además los partidos políticos están más interesados, los grandes, en la figura de los jubilados, que dices que son mayoritarios, son muchos, y entonces están desatendiendo a los jóvenes que dicen, oye, pues los jóvenes, pues voy con esto, pues si es que no me está estoy ofreciendo tal cosa. Claro. Sí, Bueno, en primer lugar, es cierto que Vox ahora tiene de cara un entorno internacional donde figuras como Milei, recientemente, con esa victoria, yo llamaría aplastante, apabullante en Argentina, esa subida de la bolsa, esa subida de los bonos, esa mejora económica, ese respaldo a ese tipo de políticas, a ese tipo de líderes más viscerales o más claros. Con Trump en la Casa Blanca, pues el trumpismo ha permeado todo y ahora se ha sumado esta señora que a sí misma se define como la Thatcher japonesa. Ahora, me ha hecho gracia lo que has comentado porque si un país tiene problemas demográficos al punto de poder percibir históricamente la extinción del país, hablo de extinción del país, es Japón, que Japón es completamente impermeable a ninguna influencia internacional. Fijaos que en la plétora de compañías multinacionales japonesas, que son centenares en la bolsa de Japón, hay solo una dirigida por un americano, o sea, un extranjero que es un americano, solo una. No hay encaje. Y luego Japón no está precisamente cerca, como nosotros, los europeos, del mundo árabe musulmán, que no hay un musulmán por todo el entorno de esa zona. No existe la presencia de ni una mezquita por allí, en ningún país, en ningún lugar. Entonces, no sé por qué ha creado, voy a estudiarlo, porque me parece una cosa curiosa. Ellos pueden tener una cierta presencia de migrantes coreanos, más o menos, y nada más. Pero me parece un tema a estudiar curioso. No, voy a lo importante. La falta de gente de personas, ¿sabes por qué? ¿Cómo lo están solucionando? Con los roboces. Pero hay un robot que hasta la fresa la coge una por una. Pero aún no ha llegado ese momento y el país está hundiéndose demográficamente de una manera radical. Igual que España. Fíjate, dice Javier, parece que la estrategia de Vox, porque Javier es finalista, dice, como Vox ha subido, indudablemente ha subido, es porque su estrategia anterior de salirse del gobierno fue buena. No, yo creo que le iría aún mejor. Le va muy bien. Le va muy bien, ¿por qué? Por los episodios de agosto. Por el señor al que en Torre Pacheco le dieron una paliza, en un juego, unos emigrantes. Porque realmente en Murcia hay mucha presión de migrantes. Porque hay algunos delitos que son prevalentes entre los migrantes. Pero yo creo que si Antelo fuese presidente de la comunidad autónoma y tuviesen la Consejería de Fomento, aún le sería mejor. Vicepresidente. Vicepresidente. ¿He dicho otra cosa? ¿He dicho presidente? No, bueno, sí, quizás que estoy pensando que pueda serlo tan alto, pero vicepresidente y con la consejería le sería mucho mejor, tendrían más recursos, tendrían más voz y desde dentro del gobierno sacuden aún más el escenario. Desde fuera lo sacudes menos. Yo, de hecho, a veces me parece que la estrategia tal vez les ha funcionado bien, una estrategia de cierto apaciguamiento y dejar que los hechos por sí mismos, estos hechos que han soliviantado a todo el país, en Yecla y en Torre Pacheco, hablen por sí mismos. Entonces ellos, ahí en ese tenue espacio donde se han colocado, fuera de las instituciones, se han subido a la ola, pero creo que les iría mejor aún desde dentro de las instituciones. Por último, ¿por qué Vox? Fijaos, se dice, Vox es un partido, es la ultraderecha. No, Vox es, yo lo llamo, y por eso gusta a los jóvenes, la derecha romántica. O sea, es una derecha romántica basada en ideales muy fuertes, en un patriotismo austero, muy ibérico, muy español, muy bien permeado, muy bien encarnado en la figura de Abascal, en todos los sentidos, ¿no? Abascal es un hombre que impone, ¿no? Ese barrel chest, como dicen en inglés, ¿no? Esa figura musculosa, con esa mirada, ese vasco auténtico que es este señor. Yo siempre digo que los más españoles de los españoles son los vascos, como tú. Entonces, dicho eso, están bien pilotados por un hombre que las ha pasado canutas, que los han amenazado de muerte, que su padre lo ha amenazado de muerte, que viene de vivir un calvario durante los años de plomo de ETA en el País Vasco. Por tanto, es una figura realmente ejemplar en ese camino. Yo los llamo, por tanto, no la ultraderecha, sino la derecha romántica. Y en ese sentido, por eso gustan a los jóvenes,
porque representan la rebeldía, porque representan el desafío, porque representan una transparencia un tanto obscena en la manera de hablar, de comportarse, y porque están bien conectados, como digo, por encima de España, con ese movimiento global más nacionalista que encarna especialmente Trump. Entonces, ahora mismo les va bien, pero también sabemos que la opinión pública es muy voluble y que los acontecimientos de Torre Pacheco y de Yecla se van a ir olvidando. Y por tanto, yo me pregunto si esa ola en la que muy graciosamente se han podido subir, si se va a mantener. Y ahí donde en algún momento le puede faltar el suelo de esa base en el poder institucional, para mantenerse ahí. Por tanto, habrá que ver, el OBEDE va a hacer una encuesta dentro de no tanto, si realmente esta inercia tan potente que surgió en agosto se mantiene en el tiempo. Y ciertamente hay muchos socorros por los que puede mantenerse, pero no olvidemos que esos pulsiones casi de criptomoneda hacia arriba y demás se han producido por acontecimientos muy concretos y muy acotados en el tiempo y en el espacio. Que se siguen repitiendo a lo largo de toda España y especialmente en Cataluña, etcétera, etcétera. Terminamos ya. La semana que viene hablaremos por temas de economía. En ese congreso que te he dicho, jornadas, ha habido temas interesantes, se ha analizado también la renta, Pepe. La renta. Hay que ver cómo... La renta hay que pagar más. No, hay que ver cómo somos... Hay que pagar más. Hay que ver cómo contribuimos para que la sociedad vaya bien, pero sin hacer el tonto. Pues es decir, desgravándonos todo lo que podemos. Y alguno que otro más todavía, ¿no? Que lo pasen pero bueno, desgravar todo lo que podemos. Ahora, no sé si hay novedades... Sí, bueno, pues si eso se ha tratado en el ¿verdad? Congreso. Con recomendaciones para ahorrar en la próxima declaración de la renta e impuesto de sociedades. Porque parece que siempre se olvida lo de la parte de las empresas y es importante el impuesto de sociedades. Son deducciones. Bueno, pues no se lo pierdan la semana que viene, que intentaremos hablar de deducciones para la renta de las personas físicas y también de las empresas de cara a contribuyendo todo lo que tenemos que contribuir, Pepe, que para eso estáis los profesionales que veis. Y la sociedad del bienestar hay que mantenerla lo mejor posible y que esas bolsas de pobreza que en España y en la región de Murcia son muy importantes, ojalá que terminen y se vayan reduciendo, o al menos se vayan reduciendo paulatinamente. Hablaremos de eso la semana que viene. Javier, ha sido un placer. Pepe, igualmente. Encantado de contar contigo. Pablo, muchísimas gracias. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.